Una puta mierda. Pero bueno, fue la única app digna que encontré porque lo otro era hacerlo por Zoom. El tema es que por Zoom me bajaba mucho la calidad y, por ejemplo, tengo unos videos en la presentación y se veían bien como el culo. Entonces no quise hacerlo por Zoom, ¿ya? Vi la opción de querer hacerlo esto online, pero en la reunión si hay más de 2 personas, se corta los 40 minutos. Aunque esto no va a durar más de 40 minutos, o eso espero, ya no tengo programado como para 30, 40 minutos, así que no debería tardar más que eso. En fin, hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien, porque hice la presentación esta, como ven es de OCTA, es porque mucha gente aún no sabe describir OCTA o se le complica a la hora de describir e interpretar los reportes de OCTA, tanto sea en disk como en retina, el Quick View como el Overview, que tiene el Avanti, que es lo que hemos visto principalmente, pero independiente del equipo, la verdad, el reporte OCTA se le ha hecho como un poco complejo a la hora de describirlo. O sea, sabemos ya un poquito de OCTA, sabemos el objetivo de los OCTA, cómo funciona el OCTA y qué es lo que pretende en el fondo un reporte OCTA. Quizá donde se nos complica un poco la pega es en la descripción. Y es por eso que me motivé a hacer la presentación por esa gente que está como ese impulso, esa ayuda, ¿cachai? Y bien, esta presentación, ¿cómo la preparé? De igualmente voy a hablar un poquito de qué es el OCTA, cómo funciona, porque es sumamente importante que tengamos claro eso antes de empezar a interpretar y hablar de lo que estamos viendo en un reporte OCTA. Importante y cosa que no tengo en la presentación, sin embargo, es concepto ya de OCT que debemos manejar, el OCT estructural y el OCT clásico. Conceptos como por ejemplo el dominio que tienen los equipos, la diferencia, el aumento de sensibilidad que presenta uno con respecto a otro, conceptos y términos como el ASCAN, el BESCAN, CESCAN o el ANFAS, que son conceptos que se mantienen en OCTA, pero con otra utilidad claramente, ¿ya? Pero son cosas que debemos saber para tener el lenguaje común y yo cuando hable de un BESCAN, por ejemplo, sepan de lo que estamos hablando, se den cuenta y puedan seguir la corriente y seguir el hilo de la conversación, ¿no? Y eso, voy a quitar la cámara porque una distrae y otra solamente quería colocarla ahora por tener esa cercanía nomás, así para puro huellar, ¿ya? Pero la voy a quitar y vamos a empezar con la presentación nomás. Eso, chao, chao, se cuidan. Chao, camarita. OCTA. Si vamos a hablar de OCTA, debemos entender que esta tecnología se basa en la detección de movimientos o de cambios. Estos movimientos y cambios los va a detectar a través de la variación en la amplitud, en la frecuencia y o en la fase de onda. Como bien recordamos, esto está basado todo en la técnica de los OCT, la interferometría de baja coherencia, donde trabajamos con un láser que va y vuelve de los tejidos oculares y se compara con el láser original. En base a esta diferencia de la que va a presentar en las características de la onda, se puede visualizar lo que viene siendo retina, coroide, etc. En base a esto, va a trabajar en base a una secuencia de tomas. Como ven acá, el ejemplo simplificado que yo coloco es el video de una cascada donde vemos un fondo estático, las hojas, los troncos de los árboles no se están moviendo, lo único que presenta movimiento es la cascada y el agua que en el fondo va corriendo allí a desembocar algún río, anda a saber tú. Entonces, ¿qué es básicamente este video? Una secuencia de imágenes. Si yo pauso el video acá, por ejemplo, en este fotograma, luego capturo otra imagen enfocada igual, en el mismo marco, aquí, luego acá, acá, voy a tener una secuencia de imágenes donde lo único que me cambia es la posición de las moléculas del agua. Todo sigue estático, sigue igual. Por lo tanto, el OCTA básicamente va a trabajar así, detectándome este cambio en una secuencia de tomas, ¿cierto? Todo movimiento que va a detectar entre estas tomas se va a entender como que existió una variación, una diferencia en la amplitud, frecuencia y o fase de la onda, y a esto el OCTA le va a denominar señal de decorrelación. Acá un ejemplo más técnico de esto que estaba mencionando, que básicamente tenemos el tejido, un área de la retina, donde vamos a pasar un BESCAN repetidas veces. Para este ejemplo, 4 tomas a lo largo del tiempo. ¿Qué va a hacer OCTA? Me va a promediar sacando una sola toma, un solo BESCAN de estas 4, pero me va a marcar toda aquella zona donde presentó decorrelación, toda zona donde detectó flujo que quizás no había aquí,
pero si estuvo aquí, luego no aquí, y si estuvo acá, ¿cierto? Y me va a generar este B-scan de decorrelación, que es su nombre correcto, donde me va a mostrar con una coloración toda aquella zona que presenta una señal de flujo. Simplificado al ejemplo de la cascada, me toma toda aquella zona donde hay decorrelación, donde detecta movimiento, y me lo va a marcar como que existe decorrelación con un color específico. Los movimientos que en el fondo estamos hablando como objetivo de los CTA van a representar el paso de los eritrocitos a través de los vasos sanguíneos en una secuencia de B-scans en el OCT. Continuando esta idea, una vez que tenemos este B-scan, lo va a realizar simultáneamente en múltiples zonas. O sea, el B-scan que ya realizamos acá 4 veces, me lo va a realizar 4 veces aquí, aquí, acá, acá, etc. Así todo el área que va a determinar el equipo y el área que nosotros queramos analizar. De esta manera, determinándome zonas en donde hay decorrelación y en zonas en donde no hay decorrelación, me va a generar el mapa C-scan, o conocido también como ANFAS, de señal de decorrelación, que es el mapa que nos presentan los reportes de OCTA, que es este que está aquí, ¿cierto? Entonces, siguiendo el ejemplo simplificado, una vez que ya nos detectó la señal donde hay decorrelación, a todo aquel fondo o todo aquel parte de la imagen en donde no hay decorrelación, me la va a marcar como oscura en este caso. Representa a través de una binariedad, ¿cierto? Es blanco o es negro. Y me deja así zona con decorrelación y zona sin decorrelación. Entonces, para ir concluyendo esta idea y a tener este lenguaje común, la decorrelación en la señal la vamos a denominar como todo cambio evidenciado, ya sea en las amplitudes, frecuencia y o fases de onda, en una secuencia de tomas, ¿cierto? Como esta vez que les presenté el ejemplo de la cascada, que aquí está estática, pero si imaginamos la secuencia de imagen y solo tenemos el movimiento del agua, me lo dejaría de esta manera. La imagen ANFAS que presentamos ya entendemos ahora que se construye en base a la existencia o ausencia de la decorrelación en la señal. En este ejemplo tenemos acá abajo el B-scan de señal de decorrelación, donde nos muestra con una coloración roja en vez de amarilla con los ejemplos anteriores, toda aquella zona en donde detectó flujo, es decir que tenemos señal de decorrelación. Y en base a múltiples B-scans me va a generar la imagen ANFAS de decorrelación en la señal, donde acá me está mostrando en el fondo este vaso que se ve con una decorrelación mucho más alta con respecto a los capilares que rodean a la cabeza del nervio óptico. Este es un caso de neovascularización en la cabeza del nervio óptico. Bien, tal como el OCT estructural me va a interpretar la reflectividad de los tejidos para que podamos visualizarlo, como por ejemplo vemos acá a la izquierda un corte del B-scan estructural, ¿cierto? Donde en base a la reflectibilidad de cada una de las capas nos es posible visualizarlas y poder diferenciarlas, hablar de su perfil. Vemos una capa altamente reflectiva, corresponde al epitelio pigmentario. Vemos una zona de baja reflectividad o hiporreflectividad que corresponde a la zona de interdigitación y zona mioide. Una línea hiperreflectiva que corre paralela al epitelio pigmentario que corresponde a la zona elipsoide. Luego una banda hiporreflectiva que corresponde a la parte retina externa de la capa nuclear externa, etc. De igual manera, para elementos que no son normales en la retina, como es en este caso temporal a la mácula, que presentamos esta presencia de materiales hiperreflectivos a nivel de retina externa, a nivel de la capa nuclear externa, que me alteran el perfil de la capa plexiforme externa e incluso abarcando la capa nuclear interna, ¿no? Corresponden a estas incursiones lipídicas. Entonces, esto es el OCT estructural. ¿Qué vamos a hacer con el OCTA? El OCTA me va a interpretar el flujo en los tejidos. Y para hacer un concepto más técnico y preciso, me va a interpretar la decorrelación en la señal, es decir, el flujo que hay. En una secuencia de tomas me genera un B-scan de decorrelación en la señal. Acá me está mostrando las segmentaciones que realiza. Y me va a colorear la decorrelación. Me va a marcar en dónde encontró puntos de decorrelación, en dónde hay flujo. Siendo el objetivo de los CTA encontrar el paso de los eritrocitos a través de los vasos sanguíneos. Y aquí me está mostrando que existe decorrelación a nivel de coriocapilar y de Sattler. Me está demostrando que existe decorrelación en los plexos vasculares internos,
superficiales y profundos, ¿cierto? Acá a nivel de la capa de fibras nerviosas y células ganglionares, y acá a nivel de la capa nuclear interna. Ya como estamos hablando de plexos y de complejos vasculares, debemos entender las segmentaciones que traen los principales sistemas de OCTA actualmente disponibles en el mercado, ¿no? Por algo la tienen, es porque son justamente estos complejos que tienen una importancia clínica. Así que es importante que conozcamos y sepamos bien la anatomía de estos plexos vasculares, estas redes vasculares intrarretinales. Tenemos un complejo vascular superficial, un complejo vascular profundo, este que está marcado como AC, que es un complejo avascular, que en el equipo de Avanti RTView XR, que está en la universidad, el reporte del overview me lo entrega como retina externa, salió outer retina, y coriocapilaris. Algunos equipos también segmentan de forma independiente el vítreo, como es el equipo de Cirrus, de Zeiss, y algunos también se la juegan por coroide, segmentando independientemente la capa coriocapilar y la de vasos medianos, que es la capa Sattler. Acá está el reporte de la Avanti, ¿cierto? Y si se dan a la parte de los nombres de cada anfaz de señal de decorrelación, nos va a mostrar que tenemos el complejo superficial, el complejo profundo, outer retina, que corresponde al complejo avascular, y la coriocapilaris. Debemos tener en cuenta que estos son los complejos vasculares que presentan una importancia clínica en la mayoría de patologías que nos van a afectar la alteración de la barrera hematoretiniana interna. Sin embargo, debemos comprender que están compuestos por plexos capilares, ¿no? Este complejo vascular profundo va a estar compuesto por un plexo capilar intermedio, un plexo capilar profundo. En este caso de alteración de la faz, ¿cierto? Que se ve aquí que existe una baja de correlación alterando la regularidad de esta circunferencia que corresponde a la zona vascular foveal. Analizando los plexos capilares nos damos cuenta que el plexo capilar intermedio y el profundo poseen una estructura, ¿cierto? Una red vascular completamente diferente una de otra, lo que nos habla de una independencia y que deben ser identificados como plexos distintos, plexos diferentes. De igual manera, para el complejo vascular superficial, ¿cierto? Va a estar dividido en un plexo vascular superficial y en un plexo vascular de capa de fibras nerviosas, que se conoce típicamente como el plexo capilar peripapilar radiado. Aquí le estamos presentando unas imágenes con respecto a estos plexos que componen el complejo vascular superficial, al igual que en el caso anterior de los plexos que conforman el complejo vascular profundo. Podemos diferenciar la disposición de los vasos sanguíneos, ¿cierto? El plexo vascular superficial tiene esta red vascular más irregular, y tal como indica su nombre, el plexo capilar peripapilar radiado presenta esta distribución radiada de los vasos sanguíneos, ¿no? Si imaginamos que acá a la izquierda tenemos la cabeza del nervio óptico. Aquí tenemos un Quick View, que es el scan de OCTA que realiza en la cabeza del nervio óptico en 4.5 milímetros, cuyo centro sería geométricamente el centro del disco. Tenemos la imagen de referencia, indicada con el nombre abajo SLO, que es de láser confocal, el Scanning Laser Ophthalmoscope. Tenemos la primera segmentación, que correspondería al complejo vascular superficial, ¿cierto? Abajo tenemos como un pequeño esquemita que nos muestra las segmentaciones. Lo que está en color es lo que está segmentando, ¿cierto? En este caso desde vítreo hasta el borde interno de la capa plexiforme externa. Luego tenemos la segmentación exclusiva del plexo capilar peripapilar radiado, es decir, entre la membrana limitante interna y la capa de fibras nerviosas. Finalmente, coriocapilar y algo de coroide que alcanza a ver. Sin embargo, como la coriocapilar tiene tanta decorrelación positiva, me va a tapar los vasos en la visualización, en el fondo de material que hay en el estroma de la capa de vasos medios o la Sattler en coroide. Y acá abajo tenemos el angioretina del Quick View, que es el reporte de el scan en retina, ¿cierto? Centrado en fobia, en este caso un 6x6.
mostrándome los plexos que ya nombraba anteriormente, ¿cierto? El complejo superficial, un complejo profundo, el complejo vascular y coriocapilaris. Importancia que tiene el plexo peripapilar, plexo capilar peripapilar radiado, ¿no? De esto le iba a comentar un poquitito, que tiene una importancia más o menos alta en la última década desde que se partió a estudiar esta red vascular capilar, presentando primero este estudio, que no es el primero que salió, sin embargo uno que alcanzó gran relevancia. Se pueden ver, aquí está nuestro panita David Juan también involucrado, y nos habla acerca de la relación que tiene la densidad vascular del plexo capilar peripapilar radiado con respecto al grosor, a la cuantificación del volumen de grosor de la capa de fibras nerviosas. Se habló de que esta es el plexo capilar que está en una íntima relación con la estabilidad y la mantención de la capa de fibras nerviosas. Esto nos podría llevar a teorizar acerca del glaucoma, ¿cierto? El componente vascular del glaucoma quizá pueda ser detectado incluso más tempranamente, correspondiendo a las bajas densidades en este plexo vascular, en una teoría vascular que puede tener el glaucoma. Para algunos que recuerdan, presenté acerca de esclerosis múltiple en uno de los Grand Rounds, si es que lo vieron. Bacán, y si no, veanlo, igual está pulentito, datos interesantes. Este estudio, que es bastante actualizado, es muy nuevo, salió el mes pasado, la segunda mitad de junio del presente año 2020, y me habla acerca de la densidad vascular del plexo capilar peripapilar radiado como un biomarcador temprano de la esclerosis múltiple. Si bien se recuerdan, mencionamos que la esclerosis múltiple tenía en cuanto a la manifestación oftalmológica en retina, tenía una manifestación clínica y una subclínica, siendo la clínica muy notoria, que corresponde a la neuritis óptica, que va secundaria a la esclerosis múltiple, y la manera subclínica, que suele ser la más temprana y la que solía pasarse por alto antes de tener esta tecnología, que era un daño retrógrado en los axones de las células ganglionares, producto todo esto del componente inflamatorio y neurodegenerativo a nivel del sistema nervioso central, ¿cierto? Y esto lo podíamos dar cuenta y registrar con el examen del GCC y el ONH, ¿cierto? Cuantificando el grosor de la capa de fibras nerviosas. Con el mismo raciocinio, en el fondo la misma lógica del estudio anterior, la densidad de los capilares del plexo peripapilar radiado nos podría hablar de una manera más temprana esta pérdida axonal o este daño retrógrado de los axones producto de el avance y el momento activo de la patología de la esclerosis múltiple. Finalmente le presento este estudio de la cuantificación de la densidad vascular capilar del plexo peripapilar radiado en ojos normales, en ojos con glaucoma y en ojos sospechosos de glaucoma, los cuales también son concluyentes de que a medida que avanza se van perdiendo el grosor de la fibra y presenta también esta baja densidad en este plexo. ¡Hola! Estaba revisando la grabación y me di cuenta que acá no coloqué que no presento conflicto de interés, ¿ya? No presento conflicto de interés, por si acaso. Esta weá es pura y exclusivamente para educación personal y compartida, ¿ya? O reforzar contenido, etc. No hay conflicto de interés, para que digan después buff culiao vendido, ¿ya? No hay. Ahora sí, prosigue, buff del pasado. Continúa, por favor. Acá les presento un poquitito el esquema de los principales sistemas de OCTA que están disponibles en el mercado, ¿cierto? El AngioView, que es de OptoView, con el algoritmo SSADA, si se lo recuerdan algunos, es el Split Spectrum Amplitude Correlation Angiography, disponible desde el equipo que tenemos en la universidad disponible, valga la redundancia, Avanti RTView XR, el sistema Angioplex de la casa Carl Zeiss, con el algoritmo OMAG, que es el Optical Microangiography, disponible desde el equipo CT Cirrus HD5000, el que están viendo. El sistema de OCTA de Spectralis OCTA. Este es de Heidelberg Engineering. Mira que baja la resolución de la imagen. Quizás cambie esa foto. Yo creo. Se ve horrible la wea. Spectralis OCTA de la casa Heidelberg Engineering, la empresa alemana. Con este algoritmo que tienen ellos partieron con el FSADA, ¿cierto? Que es el Full Spectrum Amplitude Correlation Angiography.
Actualmente poseen la patente de otro muy similar, ¿cierto? El mecanismo de acción es bastante similar, que es el Full Spectrum Probabilistic Approach, que es el que está utilizando en el equipo actualmente el OCT Spectralis, el OCT2, ¿cierto? El módulo OCT2. AngioScan, que es el sistema correspondiente a la empresa nipona Nidec, con el algoritmo Complex Difference, disponible a partir del equipo OCT RS3000 Advance, que está aquí. Y finalmente el que presento en este diagrama es el sistema SwepSource OCT Angio, correspondiente a la otra empresa nipona Topcon, ¿cierto? El algoritmo que trae acá es el Octara, que es el OCT Angiography Ratio Analysis, disponible en el equipo DRI OCT Triton, que está acá. A diferencia de los anteriores, este es el único que posee la tecnología SwepSource. El resto son todos de dominio espectral, ¿cierto? Son spectral domain. Y el diagrama lo que nos muestra acá es la segmentación automática que trae cada sistema de OCTA, que ya les nombré. Y si se dan cuenta son muy parecidos, dado lo que conversamos hace un momento que tiene que ver con la relevancia clínica de estos complejos vasculares, ¿no? Si se dan cuenta, el Angioplex se la juega con una segmentación independiente en vitrio, por ejemplo, sin embargo no varía aquellas zonas que la tiene la mayoría, por no decir todos, que corresponde al complejo superficial, al complejo profundo, al complejo vascular y la coriocapilaris, que es spectralis. Ahora creo que también tiene la segmentación de coriocapilaris. Para comenzar a hablar ya de interpretación, ¿cierto? Para ir de lleno a lo que de verdad nos convoca, primero debemos recordar un poquito de esto. No tengo preparada más de la presentación de imágenes de cada uno de los artefactos. Daré por hecho que lo saben, pero si de ser necesario podría hacerlo, ¿ya? No hay ningún problema. Tener en cuenta los artefactos y la interpretación errónea que podemos dar. ¿Ya? Si vamos a interpretar y vamos a decir lo que estamos viendo, tenemos que estar seguros de que no es producido por un error, ni es producido por un artefacto, ¿cierto? Artefacto a considerar, artefacto de proyección o proyección de flujo superficial. Este artefacto que básicamente, si yo segmento una sección profunda de la retina, el paso de un eritrocito superficial a esta segmentación me va a generar una sombra que va a correr paralelo al eritrocito. Y es por ello que yo voy a estar segmentando abajo y veo movimiento, pero es el movimiento que corresponde a la sombra del eritrocito que va pasando por arriba, ¿cierto? No es realmente otro eritrocito que va por acá abajo, es su sombra. Ser artefacto de proyección. Actualmente igual los dispositivos CT traen esta inteligencia artificial que se llama PR o PAR, que es el Projection Artifact Removal, que me remueve esta proyección, esta sombra a nivel del epitelio pigmentario. El artefacto de masking y unmasking, que haciendo una analogía con el OCT estructural, viene a ser el bloqueo y la transmisión. No hay mucho más que agregar, es simplemente ese artefacto. Artefacto por movimiento ocular, la clásica barra blanca que aparece en el scan, producto de que el ojo se mueve por completo y me detecta de correlación positiva, o sea, me detecta cambio, me detecta movimiento en toda la retina. Toda la retina se vuelve como un eritrocito, todo se movió. Me queda un scan con una franja blanca. Artefacto por parpadeo, una línea negra en vez de una barra blanca pasa a ser una barra negra, porque no segmenta nada, no ve nada. La duplicación de la imagen, que es uno de los artefactos que, si no me equivoco, está solamente en el Avanti, ¿cierto? Solamente en el RTView XR, que es producto del MCT que trae el equipo del Avanti. Este Motion Correction Technology, que en el fondo me realiza dos tomas, ¿cierto? Dos scans. Uno orientado con scans en paralelo en horizontal de toda el área a analizar, el otro vertical. Y luego me los junta, ¿cierto? Los superpone. Cuando quedan descentrados uno con respecto de otro, me genera esta imagen duplicada, ¿cierto? Donde se ven dos vasos sanguíneos uno al lado de otro, o arriba del otro. Y finalmente tener en consideración el artefacto por segmentación. En todos los scans hay que estar revisando la segmentación, especialmente en las retinas patológicas, donde están los perfiles alterados de las capas, ¿cierto? Donde tenemos material intrarretinal o subretinal. Pasemos a describir. Veamos un poquitito esto. Les dejo un rato mientras tomo un poco de agua porque ya no sé cuánto llevo hablando. Igual me le seca la boca, ¿eh? Me le seca. Estoy tomando agüita, por cierto. Estoy sano. Veamos, voy a presentar dos casos, ¿ya?
siendo este el primero. No miento, ni siquiera este es el primero. Acá hablemos un poquitito. ¿Qué es eso? Estas flechitas me están indicando zonas donde hay decorrelación positiva, ¿cierto? Y si nos damos cuenta, no es por proyección porque, no sé, se ve el cursor, porque esta decorrelación que se ve aquí no tiene sentido con los vasos que están en este complejo. ¿Ya? Son completamente, de hecho ni siquiera tienen forma de vaso sanguíneo. ¿Puede ser esto una membrana neovascular? Me está detectando decorrelación en los CTA, me está detectando que acá hay movimiento, que hay flujo. Bueno, déjeme decirle que eso no era flujo, era movimiento sí, pero no era movimiento de eritrocito. A esto se le conoce como SSPIM, ¿cierto? Que viene siendo como Suspended Scattering Particles in Motion. Sería como partículas dispersas suspendidas en movimiento, algo así sería en español. Me está hablando de estas incursiones lipídicas, ¿no? En este estudio se demostró haciendo un gel que va a simular el tejido retinal y se colocó un cultivo de lipoproteína, que es lo que tenemos en algunos edemas quísticos, en incursiones lipídicas a nivel de retina externa. Y luego se evaluó con OCTA, en un B-scan y en un C-scan, con el algoritmo OMAG de Carl Zeiss y el algoritmo SADA de Octavio. ¿Y qué encontró? Me detectó la decorrelación justamente en toda la porción bien delimitada del cultivo de lipoproteínas, B-scan y C-scan. Entonces eso que estamos viendo acá no es más que la incursión lipídica que podemos ver por ejemplo aquí, ¿cierto? Acá no tenemos cómo mover el scan, ¿cierto? Porque esta es una imagen, no es el protocolo dinámico. Sin embargo, acá les voy a presentar el raster del mismo paciente. Si nos damos cuenta, el raster está enfocado acá, por suerte. Entonces yo voy a, con la maravilla de tecnología, superponer el scan del OCTA por encima, así más o menos donde debería estar la lesión. Nos damos cuenta que la decorrelación positiva en la señal que encontramos acá justamente nos calza con un poquitito de lo que viene siendo las líneas del raster que están en este reporte. Entonces con la magia de la tecnología proyectamos las líneas del raster y nos damos cuenta que sí, algunos cruzan justamente por esta zona. Y si vamos a analizar, esta zona nos corresponde a esta porción de todos los scans, el 13, el 14, 15 y 16, y nos damos cuenta que existen estas incursiones lipídicas en esta zona, ¿cierto? En la parte de retina externa. Si nos vamos a analizar, justamente es la decorrelación positiva que nos muestra acá. Otro detallito es aquí. ¿Podemos decir que acá tenemos isquemia en la coriocapilaris? No, realmente, porque si nos vamos a analizar, lo que tenemos acá es artefacto de masking, ¿cierto? El bloqueo que nos está realizando esta condensación de lipoproteína o de material lipídico en la retina y nos impide el paso de la señal a la coriocapilaris y nos muestra esta baja de correlación en la señal producto del masking. De igual manera, la porción donde detecta una alta de correlación en la señal que va a corresponder a estos límites que me detecta la segmentación del equipo, ¿cierto? Estos límites donde justamente hay material lipídico acá y es la misma explicación y la misma lógica que les damos a la alta de correlación en la segmentación del complejo vascular profundo. Otro casito breve, retinopatía diabética. Hacemos segmentación en vitrio y aparece esto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo procedemos? ¿Qué procede? ¿Qué pasa? Vamos corriendo al doctor, le decimos, doctor, encontré con el OCTA que muestra un vaso sanguíneo en vitrio. Y aquí está. El paciente con retinopatía diabética es proliferativa y tiene un vaso saliendo aquí en vitrio, ¿cierto? Bueno, vaya a quedar de Perkin, ¿por qué no? Eso no es un vaso sanguíneo. ¿Qué tenemos acá? La hialoides posterior, que está parcialmente desprendida, y nos está mostrando que tiene como una condensación más cercana a disco. Y lo que nos detectó el OCTA es el movimiento. El vitrio está en movimiento y movió esta condensación en la hialoides posterior, conjunto a la hialoides posterior que está parcialmente desprendida, y al moverse el OCTA la detecta como movimiento, piensa que es flujo y me lo marca como de correlación positiva. Y me muestra esto en la segmentación del anfaz en vitrio. No era un vaso sanguíneo, es la hialoides posterior que se estaba moviendo entre tomas. Así que ojo con la interpretación, porque
todo flujo efectivamente va a hacer movimiento y me lo va a detectar como de correlación positiva del OCTA, pero no todo movimiento va a ser flujo. Ya presentamos estos ejemplos de las partículas suspendidas en movimiento y el ejemplo de la hialoides posterior. Pasemos ahora sí a lo que nos convoca, que son las descripciones de un par de casos que les voy a presentar. Siendo este el primero, revisamos la imagen de referencia SLO, nos damos cuenta que hay buena señal, no hay zonas con bloqueo, es decir, zonas donde no llega la señal y podamos interpretar erróneamente una isquemia o una hipoperfusión, ¿cierto? La coroidez se ve normal. Y si analizamos ahora las segmentaciones del plexo capilar peripapilar radiado y el complejo vascular superficial, nos damos cuenta que tenemos en la hemisferia superior, el hemisferio superior de la retina, zonas de hipoperfusión o de isquemia, ¿cierto? Como pueden ver acá, si comparamos la decorrelación de esta zona con esta, nos damos cuenta que aquí hay una falta de capilaridad. Eso le llamamos hipoperfusión. En el disco igualmente. Si analizamos el hemisferio inferior del disco con el hemisferio superior, nos damos cuenta que la mitad superior de la papila está hipoperfundida. Lo bonito de OCTA es que también nos permite visualizar los vasos sanguíneos. Si se dan cuenta, podemos ver este loop arterial saliendo de la cabeza del nervio óptico. Igualmente, por ejemplo, los que salen más a ojo derecho, los que salen más a nasal, ¿cierto? Como estos de acá. Aquí está como tortuosidad. Analizar también acá, esto es un patrón alas de mariposa. ¿Ya? No tengan miedo de decirlo así, es un patrón alas de mariposa, es un mapa de grosor que va desde limitante interna hasta la capa de fibra nerviosa, es decir, el alas de mariposa convencional que describimos en el protocolo del ONH. El tema de esto, que a mí no me gusta describirlo como tal, es porque al igual que en el ONH, este es un examen muy sensible y tiene que ser justamente tomado en el centro geométrico del disco, porque es muy fácil y muy sensible tener una mala interpretación producto de un descentramiento. Entonces confíense siempre a hablar de grosor de este, preferentemente en el ONH, que además hace una segmentación más correcta y se tiende a ser mucho más centrado producto de la necesidad que se le da a ese protocolo para el glaucoma, por ejemplo, más que para el OCTA. Y acá el Vessel Density, que es básicamente el mapa de decorrelaciones que me muestra el anfaste de correlación del plexo capilar radiado peripapilar llevado a un mapa de densidad por una escala colorimétrica de un porcentaje de densidad, ¿cierto? Siendo los colores más fríos una baja densidad y unos colores más cálidos los de alta densidad. Y efectivamente, si vamos y comparamos los que ya describimos del hemisferio superior de la retina, alrededor de los 4.5 milímetros de la cabeza del nervio óptico, encontramos que hay zonas de baja capilaridad, hipoperfusión o isquemia, e incluso inferior a algunas zonas también. Y esto lo podemos relacionar y condecir con el grosor de la capa de fibras nerviosas. Como recuerdan en el estudio que les estuve mencionando, está adelgazado el grosor de capa de fibra nerviosa superior, producto de que también encontramos la hipoperfusión o la baja capilaridad del plexo capilar radiado peripapilar a superior. Destacar igualmente que aquí se nota la hipoperfusión del hemisferio superior del disco óptico. Este es un quick view normal, ¿ya? Como le hablaba en la introducción, no tenemos una base normativa para OCTA, y es por ello que debemos conocer lo que es normal y lo que no es normal. Si se dan cuenta, aquí se ve todo mucho más regular, la decorrelación capilar en este mapa igual, y la densidad por lo tanto se ve también más normal, más regular, estando por sobre el 50% de densidad. Y el patrón alas de mariposa. Acá está el overview del mismo caso. Echamos de menos el mapa de referencia. Vamos a pecar de inocentes acá de que está bien segmentado y que no hay masking de ningún tipo, o sea que acá podemos hablar de hipoperfusión y no de una baja señal, producto de que en coriocapilar vemos que está completamente regular en toda el área de los 8 milímetros del scan, ¿cierto? Entonces, si es que algo me estuviese bloqueando aquí, por ejemplo, y esto no fuese hipoperfusión, también debería estarme bloqueando la coriocapilar, ¿cierto? Vamos a pecar de inocentes, pero siempre tenemos que estar comprobando con la imagen ANFAS del láser Scanning Laser Ophthalmoscope del SLO.
Acá hablamos exactamente lo mismo, que encontramos zonas de baja de correlación en la señal de los mapas ANFAS en la segmentación de complejo superficial y complejo profundo. Incluso en la retina externa encontramos zona isquémica. Hablamos de que encontramos en el complejo superficial una hipoperfusión o una isquemia perifoveal en el hemisferio retina superior. En conjunto a toda la retina superior, una baja capilaridad con respecto al general de la retina, ¿cierto? Vamos a mostrar acá el composite del AngioMontage, que también trae, además del AngioAnalytics, trae el Avanti la opción de hacer estos montajes. Y nos muestra acá en el esquemita podemos ver que corresponde al complejo vascular superficial, esta segmentación, y nos damos cuenta de todas estas zonas de baja capilaridad, producto de la baja de correlación en la señal en los montajes de los mapas ANFAS del complejo vascular superficial. Nos damos cuenta también del disco y de todas estas zonas que están hipoperfundidas. Mismo paciente, el GCC no es de OCTA, pero para que vayan relacionando, todas las zonas que están hipoperfundidas o isquémicas presentan la atrofia del complejo de células ganglionares, y en el mapa de grosor de retina nos muestra que está completamente adelgazado. Campo visual de este paciente: contracción de la isóptera, respeto del RAFE horizontal, una completa anopsia del cuadrante inferonasal con extensión de aproximadamente 30 grados al cuadrante inferotemporal, un leve aumento de la mancha ciega quizá, y el PEC positivo en los cuadrantes del hemisferio superior. Acá tenemos el segundo y último caso. Este video va a pesar como 40 GB, pero bueno, vamos a terminar con este casito que también se ve interesante. Como nos damos cuenta, una lesión macular en este paciente, una gran extensión que me está elevando la retina, provocando desprendimientos neurosensoriales serosos perilesionales. Lo vemos aquí, acá a superior y acá inferior, ¿cierto? Y nos muestra el mapa de B-scan de decorrelación en la señal, la decorrelación positiva en coriocapilaris, en los plexos superficiales, profundos, y dentro de la lesión me muestra que existe movimiento. Vamos a estudiar este movimiento entonces. Lamentablemente no vemos la segmentación, pero vamos a imaginarnos más o menos de que está segmentado de manera regular, producto de toda esta presencia de material hiperreflectivo e isoreflectivo que debe ser por baja en la señal. Vamos a la segmentación del complejo vascular profundo. Nos damos cuenta de la presencia de esta red. Estamos viendo el scan de 6×6. ¿Ya? Debemos recordar acerca de la resolución que nos pueden otorgar los mapas y que tenemos la opción también de realizar scan 3×3 como el que le presento a continuación. Nos damos cuenta que varió la segmentación. Esta red que vimos en el complejo profundo, ahora la estamos observando a nivel del complejo vascular o retina externa. Y nos damos cuenta que existió una decorrelación en la señal, mostrándonos una posible red vascular, que si nosotros vamos y pensamos de que está mal segmentado un plexo que es más superficial, nos damos cuenta que no tiene relación con los plexos que están suprayacentes a este, o sea, los plexos que son normales. Esta red es completamente independiente. Podemos pensar en este caso de que estamos viendo una membrana neovascular. ¿Qué hacemos en estos casos? Doctor, mire, le explicamos lo que acabo de decir, que no se corresponde con que fuese artefacto de mala segmentación, aunque si tenemos el examen en ese caso podemos revisar la segmentación. Nos vamos acá en Show Lines, activado en conjunto al Show Bends. Lo dejamos activado y nos va a mostrar las segmentaciones que realiza. Demostramos que no es un error de artefacto y que existe decorrelación, puede ser una posible membrana neovascular. Vamos entonces a hacer exámenes complementarios para determinar bien el diagnóstico. La retinografía nos está mostrando acá la retinografía 50 grados, ojo derecho, esta maculopatía que tiene el paciente, una lesión de aproximadamente 1,5 discos de diámetro, tiene una hemorragia profunda perilesional, nos muestra los vasos levemente tortuosos saliendo, un disco bien delimitado, ¿cierto? Una pequeña atrofia peripapilar, de un paciente añoso igual, considerar la atrofia está normal. Estas hemorragias que no son normales, ¿cierto? La hemorragia está a las 7 de disco, en conjunto a otra presencia de hemorragias profundas en punto o en mancha, acompañando las arcadas vasculares temporales superior e inferior.
A foto de 35, nada más que describir en el fondo más detalle de esta lesión, esta maculopatía. Y la foto en 20. La negrita, que nos ayuda con el contraste, ¿cierto? Nos contrasta mejor estos focos hemorrágicos que acompañan a las arcadas vasculares, a esta peripapilar, y se ve mejor acá la hemorragia perilesional a esta maculopatía. Acá está la autofluorescencia, nos destaca la hipoautofluorescencia central dentro de esta lesión macular. Y empezamos con la angiografía. Nos perdemos lamentablemente el flash coroideo, nos saltamos al arterial. Me dio pajita colocar los tiempos angiográficos, pero se los voy diciendo y se los voy identificando. Pero fue diferencia de 1 segundo, ¿ya? Diferencia de 1 segundo entre el flash coroideo y la fase arterial. Lamentablemente no se captó ese segundo, pero ya empezamos acá con la fase arterial y nos está mostrando ya un punto, ¿cierto? Un foco de hiperfluorescencia dentro de la lesión. Arteriovenosa temprana, vemos el flujo laminar en las venas. Nos damos cuenta de hipofluorescencia en algunas zonas por falta de higiene capilar, ¿cierto? Esta diferencia en el gris, que no sé si se ve el cursor, se van a dar cuenta de la diferencia que hay en algunos grises. Esto es por hipofluorescencia por falta de higiene capilar, ¿cierto? Son zonas que están hipoperfundidas. Y además ya nos estamos dando cuenta de la hiperfluorescencia que hay dentro de la lesión. Ya y está adquiriendo unas características de hiperfluorescencia por acumulación en algunas zonas, más que por extravasación del contraste, ¿cierto? Y esto nos vamos a dar cuenta a medida que avanza el angiograma, ¿cierto? Arteriovenosa ya media a tardía, esto es media. Yo diría que es más tardía, ya se ve más si se dan cuenta la diferencia de arteria y vena. Y esto ya es arteriovenosa tardía. Y nos damos cuenta acá la hiperfluorescencia por pooling o por acumulación. Y acá está la fase tardía, ¿cierto? Recuerden también describir esta hipofluorescencia por bloqueo, producto de los focos hemorrágicos perilesionales, y este foco hemorrágico que es peripapilar, ¿cierto? Hipofluorescencia por bloqueo. Y acá se ve más claramente en la fase tardía, como cualquier edema, la hiperfluorescencia por acumulación o por pooling. ¿Era efectivamente esto una membrana neovascular? Sí, esto es una membrana neovascular. Y la detectamos gracias a esto del OCTA y podemos notar y va a cambiar completamente el tratamiento y el pronóstico del paciente, ¿cierto? Y es aquí entonces una de las principales importancias que podemos darle a una correcta interpretación del reporte de OCTA Angiography, ¿cierto? Este reporte en el fondo que puede ser interpretado pasado por alto, pensar que fue una mala segmentación o simplemente no entender lo que estábamos viendo y decir que se ve porque es reflectividad. Cualquiera puede pensar eso, ve estos mapas de reflectividad y una lesión macular, veo, está segmentando, bueno, quizás ahí hay más condensación de material, quizás, etcétera, está más reflectivo. Pero CTA no habla de reflectividad, ¿cierto? Ya quedó claro qué es lo que estamos hablando y es por ello la importancia que tenemos que darle a conocer cómo funciona, cómo hace en el fondo la construcción de estas imágenes, qué es lo que estamos viendo, ¿cierto? Y además conocer las limitaciones que tiene esta tecnología aún, una tecnología nueva, si surgió recién en la última década. Conocer las limitaciones que hay, con la grande sensibilidad que tiene, conocer las limitaciones que tiene producto de los artefactos y nosotros saber interpretar esto, saber interpretar y determinar cuándo es un artefacto, cuándo no, cuándo puede ser una membrana, cuándo no, ¿cierto? Ya vimos los casos del movimiento de la hialoides posterior, que fácilmente podría haber sido interpretado como una neovascularización en esa retinopatía diabética, sin que haya un neovaso en el vitrio, ¿cierto? Sin embargo, no es así, y nosotros sabemos el porqué, porque sabemos cómo funciona, tenemos este conocimiento. Espero que le haya servido, que haya sido fructífero. Sé que duró más o menos harto, 45 minutos, así que espero le haya gustado la verdad, que le haya servido, aprendido algo, y si ya sabían todo, reforzarlo, que en lo personal me sirvió bastante de reforzar esto, además que me gusta transmitir lo que voy aprendiendo, lo que voy manejando, dominando cada vez más, ¿no? En especial con esto, los artículos que le presenté, por ejemplo, es muy rico el hecho de saber y que estás aprendiendo y que en el fondo dominas lo poco que ya sabes, porque logras relacionarlo con lo nuevo que estás leyendo. Tiene estos artículos, por ejemplo, de cuantificación de la densidad vascular del plexo peripapilar radiado,
en relación con el grosor de capa de fibras nerviosas, etc. Espero hayan logrado entenderlo todo. Si no, pueden preguntar, no hay ningún problema. Aprovechando que estamos en esta rica cuarentena, pueden preguntar cualquier cosa. Muchas gracias por la atención.